$60.20, mismo precio con el que el barril de crudo nacional se ubicaba en los últimos minutos de hoy. Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco, y al auditorio, buenas tardes. Hola, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues Juan Francisco, en las últimas semanas el tipo de cambio peso frente al dólar ha experimentado una fuerte caída, colocando a nuestra moneda como la que más se ha apreciado contra el dólar en lo que va del año. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el fortalecimiento del peso pueda continuar extendiéndose? ¿Y cuál es tu expectativa de su comportamiento para lo que resta del año? Claro que sí, Susana. Pues sí, como bien comentas, el peso ha venido experimentando una fuerte apreciación frente al dólar. De hecho, solamente en las últimas 5 semanas ha logrado apreciarse casi el 5%, es decir, luego de que viéramos máximos cercanos a 19,70 y los mínimos que vimos durante esta semana en 18,68. Esta caída de un peso desde los máximos que te comentaba representa nuevamente la incertidumbre sobre si el tipo de cambio finalmente podría continuar descendiendo y en ese sentido colocarse cerca de los 18 pesos. En la parte técnica, nosotros estamos considerando de corto plazo que probablemente los niveles que vimos mínimos esta semana en 18,68 pudieran ser el mínimo de este nuevo soporte que estaría validándose. Esto una vez que el tipo de cambio logre volver a colocarse por arriba de 19.05 pesos por dólar, en donde se encuentra su media de 200 días. En el muy corto plazo, consideramos que esta apreciación que ha tenido nuestra moneda, pues evidentemente ha logrado que esta sea la moneda que más se ha apreciado frente al dólar, no solo en la parte de monedas emergentes y de Latinoamérica, sino frente al resto de las monedas. En ese sentido, pues el peso acumula casi una apreciación del 5% en lo que va del año, ya que el año pasado cerró en niveles de 19,65. En resumen, también te diría que en la parte técnica de mediano plazo hemos estado viendo pisos consecutivos cada vez más altos. Primero a mediados del año pasado en 17,50, ya posteriormente en abril de este año los 18 pesos y recientemente en agosto y septiembre hemos estado viendo mínimos cercanos a 18,50. En este tema nosotros vemos que estos pisos consecutivos podrían tratarse de la base de una nueva tendencia alcista que podría estar conformándose, la cual suponemos podría llevar al tipo de cambio hacia el cierre del año a un rango objetivo inicial entre 20 y 21 pesos, reconociendo que estos 21 pesos fueron los máximos que vimos hacia junio, una semana antes de que se llevaran a cabo las elecciones en México. Por lo tanto, pues estamos nosotros pensando que estos niveles serían oportunidades para posicionarse largos en dólares nuevamente, si bien en la volatilidad y la fluctuación que ha presentado nuestra moneda ha sido consistente durante los últimos meses, suponemos que se trata de un nuevo proceso de consolidación alcista que detonaría mayores alzas y el eventual rompimiento por arriba de los 21, que son el máximo de junio, e inclusive de los 22 pesos que vimos hacia el principio del año de 2017. Bien, pues Alfredo, ¿y cómo se observa hoy la correlación del índice dólar y el movimiento de las tasas de interés en Estados Unidos ahora que se aproxima la decisión de política monetaria de la Fed? Claro que sí, Susana. Bueno, muy interesante porque el próximo 25, 26 de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana, tendrá decisión de política monetaria la Fed. En ese sentido, es claro, los principales indicadores para evaluar la condición de la economía claramente manifiestan señales de un incremento en la tasa de interés, hasta ahora de manera gradual como lo ha venido haciendo, es decir, 25 puntos base el incremento. En ese sentido, bueno, pues viendo un poquito el desarrollo de la curva de los bonos del Tesoro, vemos claramente que hay una presión alcista con respecto a los niveles que tenía desde hace un año. Hoy, como vemos en la gráfica, traemos ahí condiciones en donde claramente vemos esa presión a lo largo de la curva de los bonos. Y en ese sentido, ¿cómo se desarrolla la correlación a tu pregunta en relación al índice dólar? Es muy interesante porque esta siguiente gráfica que tienen ahí, vemos claramente que la correlación no se da de manera continua, inversa o directa, sino por condiciones de mercado, es decir, la actividad económica es relevante, el nivel de inflación es relevante. Hoy lo que sí estamos viendo es que una actividad económica que puede terminar el año en 2,9%
crecimiento anual, con un nivel de inflación arriba del 2%, está generando que la curva media larga se vaya a presionar, y en ese sentido lo que se está observando es una correlación inversa con el indicador, el índice dólar, el DXY, a niveles del 52%. Es decir, en la medida que las tasas de interés suben, o por ahorita en el mercado secundario, es probable que el índice dólar continúe con cierto estancamiento en general. Y en la medida que las condiciones de la economía y la inflación se moderen, seguramente la correlación va a ser directa. Así que hoy lo que vemos es esa correlación inversa, y hoy lo vimos en el movimiento donde la caída del índice dólar fue importante ante el euro y la libra principalmente. Bueno, y hoy, Juan Francisco, los mercados accionarios en Estados Unidos experimentaron alzas generalizadas, y en particular el índice Dow Jones logró registrar un nuevo máximo histórico. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el mercado de renta variable en Estados Unidos va a continuar con este movimiento alcista en lo que resta del año? Claro que sí, Susana. Como bien comentas, el índice Dow Jones logró hoy experimentar un nuevo máximo histórico muy pegado a los 26.700 puntos, ligeramente por arriba del máximo que vimos hacia el 29 de enero en 26.616 puntos. En ese sentido, pues el índice Dow, era el último que faltaba en registrar nuevos máximos históricos, ya que el Standard & Poor's y el Nasdaq habían estado presentando máximos históricos recientemente. En el caso particular del índice Dow Jones, nosotros en la perspectiva técnica tenemos que, en tanto el índice Dow logren permanecer por arriba de las 26,000 unidades, podría generar nuevos objetivos alcistas en 27,000 como mínimo y en 27,500 puntos como idóneo. Sin embargo, también en el largo plazo seguimos considerando una resistencia muy importante de largo plazo en los 26,700 puntos, razón por la cual será muy importante observar qué es lo que pudiera suceder en los niveles actuales para el índice Dow. En ese sentido, estos niveles de 26,700 equivalen al movimiento que vimos de caída en el mercado accionario en Estados Unidos, particularmente en el índice Dow, desde los máximos registrados en el 2007 y los mínimos registrados en 2009. Si nosotros consideramos esa distancia de esa caída que vimos en la crisis del 2009 y multiplicamos esa distancia por 2.618 veces, llegaríamos a este objetivo de 26,700 puntos. Es por eso que, independientemente de que la tendencia y la inercia alcista seguirán siendo, o estarán vigentes en tanto el índice Dow logre mantenerse por arriba de las 26,000 unidades, habrá que ver si estos 26,700 puntos como referencia de resistencia de largo plazo siguen siendo una resistencia que podría validar el índice Dow, o en su defecto buscara validar resistencias inmediatas entre los 27 y óptimamente hacia los 27,500. En resumen, veríamos que de corto plazo probablemente el ímpetu alcista y el potencial alcista podrían estar acotados. Sin embargo, reconocer también que en tanto el índice Dow prevalezca por arriba de los 26,000 puntos, podríamos continuar viendo avances en este índice. Además, reconocer que pues estamos en una resistencia muy importante de largo plazo que considera el rally que ha presentado el índice Dow durante los últimos 10 años. Bien, pues finalmente, Alfredo, de acuerdo con las variables económicas, ¿cómo estará tomando la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador el país después de que habló de un México en bancarrota? Bueno, yo creo que es interesante. Quizá la palabra bancarrota no fue la adecuada en esos términos, pero también es importante ser mucho más objetivo y evaluar un poco las condiciones de cómo va a tomar la administración. Y para eso es interesante observar los siguientes cuadros, en donde vemos claramente los procesos con los cuales ha terminado los diferentes sexenios. Por un lado, el crecimiento de la economía, un crecimiento que ronda el 2.4% de esta última administración, una inflación que estará promedio alrededor del 4.1%, pero que estamos viendo en estos últimos años niveles superiores a este nivel. Por el otro lado, si evaluamos justamente las tasas de interés, hoy regresa tasas que se tenían en el sexenio de Vicente Fox. Y por el otro lado, si vemos el nivel de devaluación, bueno, pues sí es un nivel de devaluación importante. Así que en ese sentido sí hay condiciones importantes por las cuales hay que ver una calificación crediticia que al final pues sí mejora un poco las condiciones, pero punto importante va a ser el tema presupuestario 2019. Y en ese sentido, bueno, pues lo que vamos a ver claramente es cuál es el costo financiero. Hoy el costo financiero lo está dejando de manera incremental arriba del 2.4% del PIB. La realidad es que lo del pago por servicio de deuda es muy alto el que se tiene hoy. Una balanza fiscal deficitaria que va a rondar ese 3%,
y una cuenta corriente que, aunque está relativamente controlada, no deja de ser deficitaria en general. Así que, por un lado, quizá la palabra bancarrota no fue la adecuada, pero por el otro lado, las condiciones con las que se está dejando la economía por la actual administración también quizá faltaron hacer cosas mucho más propositivas. Así que, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver este presupuesto 2019 cómo viene. La realidad es que no va a haber mucho espacio para que el nuevo gobierno pueda actuar, y quizá esa es un poco la presión o sensación que tiene el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues es un tema que sí hay que seguir, pero sí es indudable, sí hay desde luego una economía que puede generar una actividad dentro de con estos números, pero evidentemente pudieron haber sido mejores números, y sin embargo también hubo ineficiencias en la actual administración. Así es, pues atentos al próximo presupuesto. Muchas gracias por el análisis de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.